nosotros, mi compañera Claudia y quienes habla Cristian. Sí. Bueno, la infección gonocócica es más conocida como la enfermedad de gonorrea, que muchos de nosotros sé que la hemos escuchado. Y lo primero que tenemos que pensar a la hora de hablar sobre esta infección gonocócica es que es una enfermedad de transmisión sexual. Eso hay que tenerlo muy claro desde el principio. Y bueno, lo que le gonoriza es el epitelio sexual, lo que sería da complicaciones, por ejemplo, la cervicitis, la uveitis, que son varones, la proctitis, la conjuntivitis, etc. Y que son más que todo infecciones locales que pueden agrandarse a infecciones sistémicas como puede ser la endometritis, etc. Y bueno, resaltar que los humanos son el único hospedero del agente etiológico que sería la Neisseria gonorrhea. En mujeres siempre se da un dolor y un mandado al orinar, que ya lo mencionaremos más adelante, y en hombres se da también un flujo amarillento que también se puede dar en mujeres, o a veces dolor de garganta. En cuanto a su microbiología, es un microorganismo gram negativo, no facultativo, aerobio, y de que se puede diferenciar de todas las Neisseria por la prueba de fermentación, ya que solamente fermenta con glucosa, no con lactosa u otros. Su periodo de incubación es de 2 a 7 días, aunque también se menciona aproximadamente de 1 a 14 días. Y su periodo de transmisibilidad puede durar meses, hasta incluso años, en especial en los pacientes que no reciben tratamiento. Y bueno, también se puede hablar de que tiene 3 copias genómicas, lo que se denomina poliploidía, que es algo que tocaré más adelante, lo que sería la patogenia. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un nivel alto de variaciones genéticas, pero que le puede dar, entre comillas, supervivencia al hospedador. Y bueno, que puede crecer aislado, como sería monococo, o en pares, como sería el diplococo. Y bueno, las pruebas que se pueden usar que son reactivas es el medio de agar chocolate y el medio de agar y marzo. Bueno, en cuanto a su epidemiología, sigue siendo una problemática de salud mundial, a pesar de las diferentes campañas que se realizan ya a partir del siglo XXI sobre la importancia de las enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud mencionó en el año 2014 de que hubo aproximadamente 80 millones de contagiados hasta ese momento. En 2016 en Estados Unidos se mencionó que hay 450.000 nuevos casos, solo ese año dando un crecimiento de 46% de 2011. Y en cuanto a la European Center for Peace and Prevention and Control, que es de la Unión Europea, menciona de que es la segunda transmisión sexual más prevalente que se da entre estas 27 naciones. Se reportaron casi un total aproximadamente de 80.000 nuevos casos. Y también mencionan que el grupo etario que tiene mayor prevalencia es lo que está en el rango de edad entre 15 y 24 años, con alrededor del 38% de los casos. Y también se da el segundo lugar de este grupo etario, serían los siguientes, de 25 a 38 años, que da un 34% de los casos. ¿Y por qué es importante este dato de la edad? Ya que se menciona que se da que todas las poblaciones de solteros, de bajo nivel educativo, que se da esta enfermedad. Y también menciona acerca de los casos detectados en varones del 100%. Aproximadamente un 65% se da entre varones que mantienen relaciones sexuales con otros hombres. Y también se menciona de que se transmite con mayor eficacia de lo que sería de hombres a las mujeres que de manera inversa. Se dice que hay una tasa de entre 60 y 70% de probabilidad de contagiarse de gonorrea en un encuentro sexual sin protección para las mujeres. Acerca de la patogenia y los factores de violencia, hay que primero sí o sí reconocer que la Neisseria gonorrhoeae es fundamentalmente un patógeno genitourinario, bueno, a pesar de que en algunas ocasiones se puede dar en la faringe, como mencionaremos adelante. Es decir, que como es un patógeno genitourinario, tiene que tener la capacidad, ¿no?, de colonizar la superficie de las mucosas del tracto genital, ya que las mucosas es lo que tiene el primer contacto contra las secreciones. Y como mencioné, tiene un proceso biológico que se llama variación de base, o bueno, la poliploidía, que acá hay otro primer factor que serían los pilis, que las cepas que no tienen pilis, que no son patógenas, pero estas
¿Por qué es tan particular este microorganismo? Porque tiene la capacidad de expresarlos, hasta incluso modificarlos para así puede variar y puede evadir incluso la respuesta inmunitaria del hueso. Es decir, que puede variar su composición antigénica. ¿Sí? Y bueno, puede infectar tanto a células ciliadas y no ciliadas. El proceso patológico infeccioso se da en dos fases. La primera, que es adherirse a lo que sería la mucosa genitourinaria, y el segundo nivel de infección es cuando ya se da la invasión a esta célula epitelial. En la primera fase, que es la adherencia, se dan las primeras interacciones, que pueden ser entre el pH, las interacciones hidrofóbicas, la carga negativa de superficies, o lo más importante, ¿no?, que es entre la bacteria y lo que sería la célula hospedadora. Siendo lo más importante, como dije, la adhesión entre el microbio invasor hacia la célula hospedadora. ¿Y quiénes son los encargados de realizar esto? Los factores que entran más importantes, no sé que lo recuerdes, serían los pilis y también las proteínas sopa, que como lo vemos en el gráfico, que estos son los que permiten esta adhesión de las proteínas que se encuentran en la superficie de las células epiteliales. Bueno, la invasión, como mencioné, ya se encuentra hay que acceder a lo que sería la matriz epitelial, ya en lo que sería la segunda fase. Y bueno, este patógeno tiene un sistema de secreción que inyecta múltiples proteínas a lo que sería al interior de la célula hospedadora. Es aquí donde ya se entra lo que sería el citosol de la célula hospedadora. Y que las bacterias lisan la membrana de lo que sería la vacuola que escapa y se disemina. Y bueno, una bacteria, si no una proteína, de lo que hace es, en vez de lisarlas, inducen a su propia endocitosis. Esos serían los caminos. Y ya lo que sería dentro de las células, algunas escapan, mientras que otras se multiplican en el fagosoma. Y mencionar que el fagosoma es donde el neumococo normalmente se localiza. Y bueno, siguiendo dentro del citosol, dentro de la célula, lo que se hace es un reacomodo en el citoesqueleto, y lo que da reacciones en cadena. Lo que sigue es que permite engullir a la bacteria, de ahí donde se sigue repitiendo el proceso. Y bueno, dando una reacción inflamatoria intensa por el sistema. Acá está lo que quería mostrar. Este sería la Neisseria gonorrhoeae, un gram negativo, y podemos resaltar en su membrana externa cómo puede estar los liposacáridos, los pilis y la proteína OPA, que sería lo más importante de todo este suceso biológico. Y bueno, en cuanto a sus factores de virulencia, como los más importantes que yo mencioné, serían esos tres: las fibras o pilis, las proteínas OPA y las liposacáridos. Pero en total serían todos estos los que interactúan en esta infección a la célula hospedadora. Por ejemplo, las fibras mencionan sobre todo que es la primera fase, que sería la adhesión. Igualmente, las proteínas OPA intervienen en lo que sería la adhesión firme, ¿no?, de las células eucariotas. Igualmente, de los liposacáridos, que estos ya son un componente tóxico, que igual intervienen en la adhesión bacteriana. Y bueno, también provocan lo que sería la respuesta inflamatoria y la liberación del factor necrótico tumoral alfa. Y bueno, también lo que le confiere la resistencia a antibióticos, por ejemplo, serían los plásmidos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, lo dividen en varones y mujeres. En varones, lo principal que deberían recordar es que será la hepatitis aguda, como se ve en la imagen, en Loreta. Es la manifestación clínica más frecuente que se da en varones, a lo que da, al igual que también esta secreción purulenta. Es decir, cuando vamos a la consulta, y la mayoría de veces de los pacientes acuden porque se levantan y ven una secreción purulenta en lo que serían genitales. Y es lo que más le llama la atención, ¿no? Si es que se analiza una tinción grave en esta secreción uretral, se puede revelar polímeros nucleares, ya que se da ya la reacción inflamatoria, y así como también los monococos y los diplococos intracelulares. Recordando nuevamente el periodo de incubación que se puede dar, los síntomas es de 2 a 7 días, aunque también hay también pacientes que son asintomáticos. ¿Cuál es la importancia de estos pacientes asintomáticos? Sobre todo de los varones. Como mencioné, se transmite la mayor facilidad de hombres y mujeres, por lo tanto los varones que son asintomáticos no reconocen estos síntomas o que tienen esta enfermedad.
Por lo tanto, sigue siendo un foco de infección a diferentes mujeres. ¿Sigue? Bueno, hablando de la infección gonocócica en mujeres, la primera sería la cervicitis gonocócica, que como pueden ver, este es el cuello uterino, un cuello uterino normal, se ve de esta manera. Aún no hemos llevado igual a la admisión o al curso de ginecología, pero ya una cervicitis gonocócica se puede ver de esta manera, ya con una secreción purulenta, unos dicen amarillenta. Y como sabemos por histología, el cuello uterino está revestido de una mucosa de epitelio cilíndrico en el cuello uterino, pero también algunas veces se pueden infectar las glándulas de Bartolini. Los síntomas principales igual nuevamente sería la secreción viscosa en la vagina, que igual proviene del cuello uterino, y acompañadas a veces de disuria, dolor a la hora de orinar. Esos serían los síntomas principales, ¿no? Por lo cual las pacientes mujeres vienen a consulta. Y bueno, en la exploración física se puede revelar nuevamente esta secreción purulenta, que en sí el cuello uterino se encuentra enrojecido, inflamado, hasta incluso puede ser doloroso. La siguiente manifestación sería la vaginitis gonocócica. Igualmente, a diferencia del cuello uterino, la vagina está revestida de un epitelio cilíndrico, un epitelio escamoso certificado. Es decir, en otras palabras, que no suele infectarse, ¿no? Porque no es tan susceptible como el epitelio cilíndrico. Pero en mujeres estrogénicas, es decir, ya menopáusicas mayores, estas capas de epitelio escamoso se adelgazan tanto que esta vez ya serían susceptibles a la infección por la necesidad gonorrea, y se da una intensa inflamación que se puede incluso notar en la exploración física, que se da con el espéculo y con el tracto manual, y resulta extremadamente dolorosa. Igual la mucosa de la vagina es roja, se puede ver edematosas, y bueno, se presencia nuestra secreción purulenta. Y bueno, hablando también de la gonorrea anorrectal, que es otra manifestación clínica, se da más que todo en mujeres, porque si vamos por anatomía femenina, permite la propagación de este exudado que se da, puede ser en el cuello uterino o la vagina, lo puede dar en el recto vaginal. Pero se da a lo mucho en un porcentaje de 5%, y estos pacientes a la mayoría de veces pueden ser asintomáticos, pero en otras pueden presentar proctitis aguda, dolor o prurito anorrectal, tenesmo, secreción, hasta incluso presentar una hemorragia rectal. Otra manifestación clínica sería la gonorrea faríngea, como ya mencioné, resaltar de que es leve o asintomática, y en ocasiones cuando se da ya sintomático la faringitis, se da con una linfadenitis del cuello uterino, es decir, los ganglios del cuello uterino están inflamados. La única forma de contagio igualmente es por una exposición sexual bucogenital, y la transmisión de la faringe a otros contactos sexuales no es tan transmisible. Y bueno, resaltar que siempre la infección faríngea casi siempre coexiste con lo que sería la infección genital, tanto en hombres como en mujeres. Y el exudado faríngeo se debe sembrar sobre medios selectivos para gonococos, como por ejemplo mencionaron mis compañeras, de una faringitis puede haber distintos causas etiológicas. Bueno, buenas tardes, doctor, buenas compañeros. Mi nombre es Claudia, voy a continuar acerca de lo que son las manifestaciones clínicas. En lo que respecta a lo que va a ser la gonorrea ocular en adultos. Como dice, está generalmente causada por lo que es la autoinoculación, que viene a ser extracción de las células en el organismo para ser medicadas y otra vez inoculadas, ¿no? A partir de un sitio primario de infección en adultos. Bueno, vamos a ver que las manifestaciones van a variar según la gravedad. Van a partir de asintomáticas hasta la posible pérdida de la visión. Vamos a ver que los signos y síntomas, como se puede evidenciar en la primera imagen, vamos a encontrar lo que va a ser edema del párpado, conjuntiva hiperémica, hemosis, secreción purulenta, fotofobia y dolor. En las complicaciones graves vamos a ver lo que es la ulceración de la córnea, perforación y ceguera. Como podemos ver en la imagen, esa vendría a ser una conjuntiva hiperémica, hemosis, secreción purulenta. En este caso, el paciente obtuvo lo que es una ceguera parcial.
En cuanto a la infección gonocócica en embarazadas, esta viene a ser una consecuencia grave tanto para la madre y para el recién nacido. En las fases se va a detectar usualmente en las primeras fases de gestación y va a ser esta a la gestante más propensa a múltiples infecciones de transmisión sexual. Como ya lo mencionó, la gonorrea viene a ser el segundo problema a nivel mundial de infecciones de transmisión sexual. Seguida en primer lugar de lo que se encuentra la clamidia, por segundo la gonorrea y así la sífilis. Entonces, como va a ser una consecuencia grave, va a tener lo que son, vamos a ver que al término del embarazo va a presentar estas complicaciones, tales como la ruptura prolongada de membranas, la poliomelitis, que viene a ser infección en la placenta y en el cordón umbilical, un parto prematuro, una gingivitis y una sepsis en el lactante a partir de la detección de la Neisseria gonorrhoeae en lo que va a ser el aspirado gástrico en el recién nacido. En cuanto a la infección gonocócica en neonatos, vamos a ver que va a ser la causa principal a la exposición a secreciones sanitarias infectadas por parto a partir de la madre. Entonces, se va a evidenciar fundamentalmente lo que va a ser la oftalmia neonatal, que va a ser la conjuntivitis purulenta, en este caso como ya vimos en anteriores diapositivas, que fue en adultos. Vamos a ver usualmente en neonatos, vamos a ver lo que va a ser las ulceraciones corneales, la panoftalmitis y la ceguera. Usualmente, si no se trata a tiempo y no se detecta a tiempo, puede llegar a una ceguera permanente en el neonato. Vamos a ver que otros focos de infecciones mucosas usualmente van a ser asintomáticas y es necesaria la correcta práctica médica, ¿no?, para poder evidenciarla, ¿no?, tales como la gingivitis, la infección anorrectal, la infección faríngea. En cuanto a lo que respecta a la infección gonocócica diseminada, vamos a ver manifestaciones clínicas tales como fiebre, letargo, mala alimentación, vómitos, artritis, rechazo a mover el miembro afectado y lo que va a ser abscesos en el cuero cabelludo. ¿Sí? Bueno, en cuanto a la infección gonocócica en niños, si no existe un antecedente previo de la madre que haya tenido, ¿no?, lo que es la gonorrea, se va principalmente a sospechar de lo que es un abuso sexual. Pero son también pocas las posibilidades que esta infección genital, sobre todo en niñas, se deba a condiciones deficientes de higiene. Vamos a ver que en esta infección en niños, la vulvaginitis va a ser la manifestación más común. Además que se reitera que las infecciones hemorrectales y faringias también son frecuentes, pero usualmente son asintomáticas. En cuanto a lo que es la artritis gonocócica, que viene a ser parte de la infección gonocócica diseminada, como ya se habló en la patogenia, va a ser a partir de la bacteriemia por gonococo. Y vamos a ver que las manifestaciones clínicas parten por dos partes. Una fase bacteriémica, que va a ser temperatura más alta, sumado a ella escalofríos, dolor articular, que se va a evidenciar, ¿no?, en la imagen lo que es la tenosinovitis, y va a haber lesiones cutáneas, pápulas y fisuras. Otra circunstancia a las circunstancias son la artritis supurativa. Además de esto, vamos a ver lo que va a ser la dermatitis no infecciosa, tales como las lesiones nodulares, de eritema multiforme, urticaria, que viene a ser, esta urticaria se viene a evidenciar en las extremidades. En cuanto al diagnóstico diferencial de la etapa de bacteriemia y infección gonocócica, se incluyen, ¿no?, aquí a lo que es la artritis reumatoidea aguda, eritema nodoso, artritis reactiva, la artritis lo que es farmacoinducida y infecciones virales tales como la hepatitis B y el VIH. En cuanto a la infección gonocócica en personas con VIH, no, se dice que la gonorrea sumado a ello más la adquisición de VIH ha sido controlada en determinados estudios, pero al momento de ser identificada la Neisseria gonorrhoeae en determinados estudios, se evidencia que en el paciente es más susceptible a lo que va a ser la infección por el VIH. Entonces, ¿cómo es la contribución a la transmisión de VIH? ¿No? Va a ser
de la transmisión de células inmunitarias infectadas por el virus y por ende el aumento de la eliminación de virus de personas con meningitis y pseudomonas, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta que el aumento relevante de estos infecciones CD4 y las células dendríticas infectan por VIH tanto las secreciones en los cervicales a las mujeres con infección de transmisión sexual no selectivas, caso contrario las que sufren infección de transmisión sexual. Bueno, para el diagnóstico del laboratorio vamos a tener en cuenta la admisión GRAM, que como ya lo mencionó mi compañero, en secreciones vamos a tener en cuenta mayor a 30 polímeros nucleados por 5 en campo, y además de ello vamos a ver que la sensibilidad va a variar según los sitios. Va a ser esa mayor al 90% en lo que va a ser los exudados uretrales en hombres y el 50% a nivel de los exudados en los cervicales en mujeres. Y menor al 10% para el líquido articular, ¿no? En el caso de la artritis reumatoidea. ¿No? En este caso nos mencionan que la admisión GRAM no va a ser útil para las muestras tanto de orofaringe y anorectal, ya que esta Neisseria gonorrhoeae no es patógena y no suele colonizar en estos lugares, ¿no? Y vamos a ver que a partir de los hallazgos vamos a encontrar la metodología de micrococos intracelulares que son negativos. También vamos a tener otro diagnóstico por laboratorio que viene a ser los cultivos, que proporciona los datos de la susceptibilidad a antibióticos, eso es de acuerdo al tratamiento dado, y va a ser útil si se sospecha de si el tratamiento ha llegado a fracasar. La sensibilidad a partir del 72% al 95% en pacientes sintomáticos y en pacientes asintomáticos alrededor del 50 y 85%. Hay que tener en cuenta que para el diagnóstico, en este caso para el cultivo, para la toma de muestra de la Neisseria gonorrhoeae va a ser muy sensible a condiciones ambientales. Bueno, aquí vamos a tener también como diagnóstico a la técnica de amplificación de ácidos nucleicos, que es también conocido como TAM, que va a ser la prueba de mejor elección, que va a dar a mayor al 95% de lo que va a ser tanto la sensibilidad y la especificidad. Además que a partir de las secuencias de ARN o ARN en Neisseria gonorrhoeae, va a partir de especímenes como el isótopo cervical o vaginal, que va a ser en este caso solo mujeres, uretral a partir de hombres, la orofaringe y rectal, ¿no? Y vamos a tener que las muestras de orina de la primera orina también van a detectar lo que va a ser la presencia de la gramínea. Además que esto no proporciona lo que son información acerca de la susceptibilidad de lo que son de los tratamientos por antibióticos. En cuanto para la infección gonocócica diseminada, vamos a tener también como parte del diagnóstico por laboratorio los hemocultivos. El cultivo positivo va a ser un diagnóstico determinante para ese tipo de infección gonocócica diseminada. Además del resultado positivo más común va a ser el síndrome de artritis dermatitis en la artritis purulenta. Y a partir del líquido sinovial, si se toman ciertas muestras, vamos a ver que los glóbulos blancos suelen ser mayor a 50.000 células por microlitro. Va a haber una disminución en lo que es la glucosa y a partir de los cultivos vamos a tener que va a estar solo en el 50% de los casos y hay menos probabilidades de ser positivo con síndrome de artritis dermatitis, ¿no? Y hay que tener en cuenta de que los pacientes también deben ser evaluados, muy aparte de la Neisseria gonorrhoeae, con lo que va a ser la clamidia, la sífilis, VIH, hepatitis B y C. Para el tratamiento, el objetivo inicial va a ser eliminar la infección, evitar las complicaciones que pueden llegar a largo plazo, reducir lo que es el periodo con capacidad de transmisión en las parejas sexuales y por decirlo así, en el caso
mujeres gestantes. He partido el tratamiento de los regímenes recomendados del CDC para infecciones gonocócicas no complicadas. Nos dice que a partir del régimen para infecciones gonocócicas no implicadas del cuello uterino, uretra o el recto, se recomienda lo que es la ceftriaxona en 500 miligramos por vía intramuscular con dosis únicas a las personas que pesan menor de 150 kilos. Para mayor a este peso se administra 1 gramo de ceftriaxona vía intramuscular. Bueno, aquí también nos dicen que se excluye, ¿no?, a la infección por clamidia. Los proveedores se tratan la clamidia con 100 miligramos de doxiciclina por vía oral al día durante 7 días. Y durante el embarazo se va a recomendar lo que va a ser la acitromicina de 1 gramo, dosis únicas para lo que es tratar la clamidia. En lo que respecta a las infecciones gonocócicas no implicadas a partir del cuello uterino, la uretra y el recto, si no se llegase a disponer de la ceftriaxona, vendría a ser la gentamicina de 240 miligramos por vía intramuscular con dosis únicas, más lo que vendría a ser la acitromicina de 2 gramos por vía oral con dosis única. La ceftriaxona de 800 miligramos, que también puede ser una vía, un requerimiento por la vía oral y dosis única, ¿no? Esto si no se ha excluido el tratamiento con ceftriaxona por clamidia, y los proveedores deben tratar la clamidia con 100 miligramos de ceftriaxona de vía oral 2 veces al día durante 7 días. Esto durante el embarazo se va a recomendar igualmente lo que va a ser la acitromicina de 1 gramo como dosis única para la clamidia. Vamos a ver que si la administración de ceftriaxona por vía intramuscular no se encuentra disponible, una dosis oral única de 200 miligramos de ceftriaxona es un régimen alternativo. Ahora, para lo que confiere infecciones gonocócicas no implicadas en la faringe, igual, la ceftriaxona de 500 miligramos por vía intramuscular con dosis únicas cuando se pesan menor a 150 kilogramos, ¿no? Igual, para mayor a este peso tendría que ser 1 gramo de ceftriaxona por vía intramuscular. Bueno, vamos a ver acá el tratamiento recomendado para las infecciones no complicadas por infecciones gonorrea, no complicadas de uretra, cuello uterino y el recto, ¿no?, más que todo en adultos y adolescentes, que viene a ser la ceftriaxona de 1 gramo de vía intramuscular, ¿no?, junto con la ceftriaxona 2 gramos. El tratamiento, cuando el paciente tiene antecedentes, lo que va a ser de hipersensibilidad grave a hipersensibilidad, por ejemplo, lo que viene a ser la anafilaxia o cualquier otro anticoagulante metalactámico, va a ser la estreptomicina de 2 gramos vía intramuscular, junto con lo que va a ser la ceftriaxona de 2 gramos, con dosis oral. Ahora, para las infecciones gonocócicas sensibles también se ha mostrado el efecto en las fluoroquinolonas, que también viene a ser el ciprofloxacino de 500 miligramos y la gentamicina de 240 miligramos junto con lo que es la ciprofloxacina de 2 gramos por vía oral. El tratamiento, cuando la administración de una inyección intramuscular está contraindicada o rechazada, viene a ser la ceftriaxona de 400 miligramos junto con la ceftriaxona de 2 gramos. Ahora, cuando la administración de inyección intramuscular está contraindicada o se rechaza del paciente, se viene a ser la ceftriaxona de 1 gramo por vía intramuscular junto con la ceftriaxona de 2 gramos. Ahora, el tratamiento en el embarazo y la lactancia va a ser también de ceftriaxona de 1 gramo por vía intramuscular junto con la ceftriaxona de 2 gramos. Vamos a tener otro régimen alternativo que va a ser a partir de la ceftriaxona de 2 gramos por vía intramuscular junto también con la ceftriaxona de 2 gramos. Y para el tratamiento de infección diseminada vamos a tener una terapia inicial de ceftriaxona de 1 gramo por vía intramuscular cada 24 horas.
artemisinin de 1 gramo vía endovenosa cada 8 horas, la esputamicina de 2 gramos cada 12 horas. Y para el tratamiento de la orquiditis y el EPI es la asociación de 500 miligramos por vía intramuscular y la doxiciclina oral de 100 miligramos. Para finalizar con respecto al tratamiento, vamos a ver que el tratamiento recomendado para la conjuntivitis dolorosa viene a ser también lo que es la ceftriaxona en 1 miligramo por vía intramuscular junto con la ciprofloxacina de 2 gramos por dosis oral. Y el tratamiento recomendado para la oftalmia neonatal, a partir de lo que es la conjuntivitis dolorosa neonatal, viene a ser lo que es la ceftriaxona de 25 a 50 miligramos por kilo por vía endovenosa o por vía intramuscular. Y para finalizar, en cuanto a la profilaxis y control, como se sabe, la gonorrea viene a ser un problema de enfermedad de transmisión sexual y esto se puede evitar, ¿no? A modo de promoción, el uso de preservativos que viene a ser una barrera de acceso. Y por ende hay que tener un control de ello a través de las pruebas por infección de transmisión sexual a cada año, cuando se tienen múltiples parejas sexuales, antecedentes de algún antecedente de clamidia, sífilis, ¿no? Y educar sobre todo lo que es la transmisión de la gonorrea y otras superficies mucosas. Y todo abarca para evitar ciertas complicaciones tales como la infertilidad, dolor pélvico crónico, la pérdida fetal, y muy habitual, el embarazo ectópico, la destrucción uretral y mayor riesgo de transmisión de gracias. Usted dice que se han dividido en dos, ¿no? Dos temas. El primer grupo, chicas, ha sacado un texto diferente a sus compañeros.